El olor a metal quemado venía de lejos, como si la atmósfera misma hubiera aprendido a sangrar. La garganta del veterano se apretó, no por la respiración, esa la regulaba la máscara, sino por un recuerdo que no tenía intención de abandonar. Cuando la primera señal de alarma cruzó la cúpula orbital, el comandante tuvo la sensación de que el tiempo se había convertido en un tribunal sin jueces, cada latido era una declaración, cada paso una sentencia. Desde la cubierta superior del bastión de la colonia, el planeta parecía una mancha rota de azul y cobre, un niño con la frente abierta en la oscuridad. Las plataformas defensivas arrojaran un coro metálico de fuego y luz, la artillería, vieja pero honesta, escupía juramentos en forma de proyectiles. Nadie había pedido ayuda por el planeta. Nadie, salvo el horizonte que llamaba a la última esperanza. Él contaba historias de guerra en su cabeza como si fueran condecoraciones en una vitrina. Cada evento tenía su fecha, su olor, su textura. Recordó, con una exactitud que dolía, la vez en que una voz infantil quedó atrapada en un canal de radio roto y siguió repitiendo una canción inacabada durante 3 días, la voz era apenas un ruido. Pero se convirtió en un mapa mental de lo que valía la pena salvar. También volvió la imagen de un anillo de bronce incrustado en las cenizas de una vivienda, con un nombre apenas legible en su interior, promesas que se adherían al hierro como yedra al muro. Y en la camilla más próxima, un casco agrietado llevaba una promesa escrita sobre su visera, una fecha, una palabra, una promesa que ya no necesitaría ser obedecida por su dueño. La situación era sencilla desde lejos y devastadora de cerca, un convoy de las antiguas máquinas de guerra enemigas, autómatas sin rostro y sin misericordia, requería neutralización. Más urgente era el pequeño contenedor alienígena, un bulto de vida tan extraño como una canción perdida, que había sido encontrado entre los escombros de un puesto de avanzada y que los protocolos marcaban como alto riesgo biológico. Las ordenanzas del imperio favorecían la eliminación, neutralizar, destruir, no contaminar. Pero la imagen del pequeño contenedor, sus luces parpadeantes como un corazón diminuto, hizo que el comandante apoyara la mano en la pierna de su uniforme y murmurara a una fe que no siempre conocía su nombre. No había tiempo para la piedad, había tiempo para la decisión. La decisión del comandante fue una línea recta, abrir el contenedor y darle la oportunidad a aquello que no tenía nombre. Fue una decisión que costó, y que le colocó la mira de la maquinaria enemiga sobre su cabeza. En la noche que siguió, la artillería enemiga no preguntó por las publicaciones del código ni por las vasijas del alma. Cayó fuego, como lluvia de meteoros, y la colonia respondió con su propia ferocidad, escudos que crujían, lanzamisiles que gimían, drones que suicidaban su carcasa contra las bocas de hierro. La escena quedó marcada en su memoria como una fotografía quemada, la figura del comandante inclinada sobre el medkit, las manos de la humana medic temblando apenas. El contenedor abierto como una caja de música averiada, y dentro la criatura, un ser de membranas y ojos grandes, quieto y tan pequeño que parecía tener la honestidad de quien todavía no entiende la guerra. El comandante no rezó en voz alta. Su silencio fue una plegaria. La furia humana no pide permiso. El planeta era un borde olvidado del imperio, una colonia que había aprendido a sobrevivir a base de costumbres duras y leyendas más duras todavía. La arquitectura hablaba de una mezcla de emergencia y fe, muros reforzados decorados con símbolos de batallas pasadas, y altares improvisados en los pasillos de las estaciones médicas donde se colocaban trozos de metal o cartas dobladas como ofrendas. La población tenía una habilidad ancestral de mirar al cielo sin solicitar consuelo, construían su fe como construían las murallas, con manos callosas y ojos firmes. En los días antes del ataque, el comandante había recibido noticias que le golpearon en lo privado, la lista de bajas crecía con nombres que él recordaba de forma íntima, como si cada uno fuera una página arrancada del libro de su vida. Uno de esos nombres era un colega que había compartido con él el entreno en simulaciones de asalto orbital. Otro era el dueño de un taller de reparaciones que le había enseñado a reconocer una falla en un motor por el sonido del metal.
Los nombres formaban una colección de deuda emocional que él no podía saldar con políticas o informes. En su equipo había una mujer, la médica veterana, con manos que habían visto más heridas de las que la memoria permitiría. Sus dedos estaban firmes por costumbre, no por ausencia de miedo. Ella fue la que sujetó el contenedor cuando se abrió, la que estudió la criatura con una mezcla de perplejidad y ternura que habría sido imposible en cualquier organigrama estéril. Su devoción no era de iglesia sino de juramento profesional, salvar, sin preguntas, curar, incluso si el paciente fuera un secreto andante. Tenía un pequeño amuleto en la bota, un reloj de bolsillo con la tapa rayada, prueba física de que había decidido una vez ante la muerte, y la decisión no le había fallado. El comandante distribuyó órdenes como quien reparte mapa en territorio enemigo, unidades de bloqueo hacia el sur, redes de interferencia desplegadas. Una línea para evacuar civiles y otra para contener la maquinaria invasora. Pero en la zona intermedia, donde las reglas escritas perdían su utilidad, se formó un acto de desobediencia organizada, una pequeña unidad de cabos leales, voluntarios que habían firmado, en silencio, su nombre en el casco del comandante como promesa de no abandonarlo. Entre ellos, un joven técnico con un tatuaje de una constelación, un activista que había aprendido a disparar para proteger jardines, un viejo francotirador cuyo aspecto era la conversación misma con la muerte. Todos sabían que aquello iba más allá de órdenes, era ahora una causa personal. En una noche sin luna, la primera memoria dolorosa se hizo presente de nuevo, la canción en la radio, un pedazo de voz de niño que se había quedado encallado en la frecuencia. El comandante tomó el receptor, lo sostuvo como se sostiene un madero, y escuchó la canción hasta que la repetición se convirtió en un acto de desafío. No por nostalgia, sino por deber. Recordar a la voz era recordar que allí había algo humano en juego, algo que no tenía voz propia, y la obligación cambió su tinta. En el casco del comandante, alguien había escrito en franjas pequeñas, la fecha de la fundación del asentamiento y la palabra promesa. Esa promesa resonó como metal al golpear. A la mañana siguiente se extendieron los planes, la artillería enemiga estaba por cruzar la cresta norte en 2 horas, un corredor de ataque se había abierto, usando relés orbitales caídos como lanzaderas. Neutralizar ese corredor significaba exponer hombres a fuego directo. El comandante no presentaba valentía, presentaba cálculo. Contó sus hombres en la cabeza, como quien cuenta granadas, no para perder, sino para saber qué sacrificar cuando las cuentas empiecen a sangrar. Ordenó a la médica que preparara su estación móvil junto a la artillería de flanco, un lugar que sería tanto campo de reparación como altar improvisado. El simbolismo apareció en objetos pequeños, una chapa de identificación que pertenecía a un padre de familia cuya letra todavía podía leerse. Una pieza de juguete que había sobrevivido al fuego en el cobertizo de un refugio, y la tercera memoria, un trozo de metal con una inscripción a mano, una promesa grabada en el borde de un casco quebrado. Volveré a la hora de la cosecha. Estas marcas, pequeñas y privadas, se convirtieron en estandartes no oficiales que recordaban por qué luchaban. No eran banderas del imperio, sino reliquias de lo que la gente quería preservar. Mientras trazaba la maniobra, la voz del comandante en la narración mental era fría, científica en la forma, religiosa en el fondo. Sabía que la operación requeriría algo más que balística, requeriría la manipulación de la moral, la paciencia calculada de quien conoce cuántos hombres pueden sostener la esperanza sin romperse. Si la medicina debía tocar un ser que nadie entendía, la operación debía blindarla con sentido humano. Por eso la Humana Medic no solo llevaba herramientas, llevaba la memoria de todas las vidas que había tocado antes, y esa memoria era un escudo. El metal recordó su juramento. La tormenta de fuego que vino fue un mapa de furia. La maquinaria enemiga llegó con la coreografía precisa de equipos que han sido fabricados para no dudar, andadores blindados que se movían como conjunto coral, drones que se desplegaban en nubes y se reconvertían en trampa. Los sensores registraron un patrón de avance que olía a cálculo industrial, barridos superficiales,
cargas destinadas a desorganizar las defensas, y un centro que atesoraba una intención funeral. Cada acceso que cerraban, cada pasarela que caía, era una nota más en la partitura de la destrucción. Y en medio, el comandante, con la mirada tan dura como la de un cirujano, gestionaba el caos. El plan consistía en engañar al enemigo con señales falsas de retirada, para luego cerrar un anillo con baterías escondidas y drones suicidas. La trampa requería precisión de relojero y corazón de sacerdote, sin sincronía no habría cierre, sin voluntad no habría sacrificio. En el momento de mayor tensión, cuando parecía que las defensas favoritas iban a ceder, el comandante ordenó lo impensable, exponer la franja sur de la ciudad para atraer fuego concentrado mientras la artillería de flanco, camuflada, se alineaba para barrer el corredor enemigo en cuanto estos creyeran tener la ventaja. La humana Medic, la que había abierto el contenedor, sujetó a la criatura durante la primera oleada. Su experiencia profesional se mezcló con algo que parecía fe, limpió membranas, aplicó suero, y mantuvo la criatura cubierta. Nadie le enseñó cómo tratar a eso, aprendió cómo se aprende a orar en el campo, con manos que no titubean. Las balas silbaban cerca, uno de sus asistentes perdió la vida al cubrirse con su propio cuerpo para desviar una metralla. El técnico con el tatuaje de constelación hizo una lista mental de las fallas, mientras que el viejo francotirador estaba ya calculando la trayectoria de la siguiente pieza de artillería enemiga. El equipo era una máquina que funcionaba a base de historias compartidas y silencios rotos. En el pico de la batalla, la criatura abrió los ojos. No fue una epifanía cinematográfica, fue algo más pequeño, más vital, un destello ácido de curiosidad que cruzó su mirada. Para el comandante, aquello fue un punto de inflexión moral. Había algo en esa mirada que reclamaba una razón para existir. Decidió que la criatura debía ser evacuada hacia el centro médico improvisado, y la operación de rescate se llevó a cabo en medio de un corredor de fuego. Un dron inutilizado sirvió de escudo temporal, un lanzallamas enemigo puso a prueba las pieles de los que corrían, y una explosión dejó una cicatriz nueva en la fachada de la colonia. En medio de la operación, ocurrió una escena que el comandante registró como memoria personal. El chico del taller dejó caer una herramienta, un pequeño destornillador con la punta redondeada, y al recogerla, vio en el suelo el reflejo de su propia cara. En ese reflejo leyó la posibilidad de no regresar. Eso lo hizo moverse con más cálculo, no con menos. La batalla no era más épica por el heroísmo desmedido, era eficaz por la claridad del objetivo, proteger aquello que no pediría ayuda y que, paradójicamente, se había convertido en la razón de la resistencia. La criatura fue instalada en un nicho de la clínica para su observación. Su pulso era extraño pero resistente, su membrana se curvaba como la sugerencia de una respiración. La humana Medic trabajó día y noche, con la cabeza llena de fórmulas y plegarias silenciosas. En la pared del nicho, alguien colocó un símbolo improvisado, una espiral de metal que recordaba tanto a una galaxia como a un latido. Esa espiral se convirtió en emblema de la pequeña comunidad que había decidido protegerlo. Para algunos fue un objeto sin sentido, para otros fue la forma de decir que algo del mundo podía ser distinto si se le daba la oportunidad. La furia de la ofensiva enemiga cambió su estructura. Pasó de ataques directos a maniobras de desgaste, buscando el colapso psicológico. Cada caída de suministro, cada corte de energía, cada lluvia de fragmentos metálicos, buscó erosionar la resistencia humana. Las comunicaciones comenzaron a morir, canales enteros quedaron mudos, y la voz del niño en la radio, esa que el comandante aún guardaba como reliquia, se desvaneció y volvió intermitente. Como si alguien jugara con la frecuencia de la esperanza. Ante la escalada, el comandante tomó otra decisión estratégica, enviar un pequeño destacamento hacia un punto clave en la cresta donde se encontraban los relés de retransmisión. Si podían retomar el control de esos relés, tendrían ventaja en inteligencia y coordinación. La misión era extremadamente peligrosa, implicaba atravesar un valle que estaba bajo el fuego constante de drones que limpiaban con micromunición.
El joven técnico, con su constelación tatuada, se ofreció. El comandante lo miró sin palabras, leyendo su voluntad. En el casco del joven llevaba una inscripción que decía, para cuando vuelvas. No hubo mandato, solo una aceptación tácita. Los hombres de honor se ofrecieron cuando el deber lo exigía y cuando la deuda de memoria lo empujaba. En la noche previa a la salida, en un momento de calma que no tenía nombre, el comandante paseó por los pasillos del hospital improvisado. Vio los rostros exhaustos, las manos vendadas, los ojos que mordían silencio. En un rincón, encontró una fotografía chamuscada, no suya, con 3 personas sonriendo en una terraza de verano. La imagen era suficiente para recordar por qué se arriesgaban. Ahí estaban las vidas que podrían ser, las vidas que merecían la dignidad de existir sin autómatas que decidan por ellos. Esa visión, pequeña y humana, fue como un resorte, tensó al colectivo hacia una claridad de propósito. El amanecer sangró, pero no se rindió. La maniobra final fue una operación tejida con cálculo y entrega. El destacamento que había emprendido el movimiento hacia los relés logró abrir una brecha, pero a un costo. El joven técnico con la constelación dejó su cuerpo allí. Y con él una última señal de vida que fue recibida por el resto como una herida abierta y un símbolo. El comandante sintió esa pérdida como si alguien le hubiera tomado uno de los hilos que sostenían su propia historia. Sin embargo, había una sincronía. La brecha permitió que la artillería oculta abriese fuego con precisión quirúrgica y que los drones suicidas encontraran sus objetivos en la maquinaria enemiga. La lucha descendió a un nivel elemental, metal contra voluntad. En el clímax, la máquina enemiga lanzó su columna principal, una amalgama de blindajes y sensores que había sido diseñada para triturar ciudades. Su apariencia era de laberinto funcional, tan fea como la lógica de su misión. El comandante observó con calma profesional cómo los sensores humanos y las baterías mortales interpretaban la agresión. Cada maniobra defensiva era la respuesta a una lectura fría del enemigo. Y entonces, en un acto que mezcló audacia y fe, ordenó el despliegue de un grupo selecto que introduciría un pulso disruptor en la fragua central del adversario. Si el pulso funcionaba, la maquinaria perdería sincronía y se convertiría en escombros útiles. Si fallaba, se perderían vidas. La humana Medic, a pesar de su rol, se involucró de la forma más decisiva, cuando las máquinas enemigas, en su límpida brutalidad, descendieron sobre el sector donde se encontraba la criatura. Ella tomó la decisión de transportar al ser en sus brazos a través del corredor de fuego. Su rostro no mostraba fanatismo, mostraba una certeza humilde, la misión de curar, incluso cuando la guerra exige lo contrario. Sus manos apretaron la criatura con una mezcla de suavidad y fuerza militar, como se sostiene una promesa en medio de las llamas. Uno de los explosivos cercanos explotó, arrojando al suelo un huracán de escombros. La médica cayó, la criatura chilló con un ruido extraño, y la médic volvió a levantarse, con la respiración corta y la determinación intacta. El comandante, viendo eso, no se permitió el lujo de la sorpresa. Ordenó cubrir la retirada con fuego concentrado, colocó a sus mejores francotiradores en los ángulos y se colocó él mismo en la línea de observación, como un general que no delega la última mirada. Cuando envió a su gente a cubrir la extracción, comprendió que la apuesta era mayor. Si protegían aquella vida, no solo salvaban a un ser desconocido. Se estaban batiendo por una idea de dignidad que podría renovar el sentido humano en el imperio mismo. Fue en el clímax de esa extracción cuando ocurrió el momento que el comandante archivaría en su alma con tinta indeleble, la criatura, en un acto que nadie podría haber previsto. Extendió una membrana hacia la mano de la médic y tocó el dedo con algo que no fue un gesto intuitivo, fue una alianza silenciosa. La pequeña acción transmitió algo así como gratitud o reconocimiento. La médic dejó escapar, sin voz audible, una exhalación que parecía una oración. En el instante siguiente, una batería enemiga disparó con precisión desalmada y un impacto directo arrasó parte de la pared tras la que estaban. La jugada fue resuelta por la fría matemática del combate, explosiones calculadas, una cadena de detonaciones que, en su conjunción,
Crearon una cortina de humo y un colchón de escombros que sirvieron para ocultar la retirada final. En ese descenso de caos el comando perdió más hombres de los que podía justificar con honores. El comandante miró los cuerpos con esa mezcla de respeto que se da a quienes han cumplido un propósito. Su disciplina no le permitía el llanto público, pero adentro había un pozo que se abrió y no cerraría pronto. En el ojo de la tormenta, el comandante pronunció en su mente la sentencia que definiría la narración: no rezamos por milagros. Los hacemos sangrar. La frase no fue un arranque de crueldad, fue una declaración de autorresponsabilidad. El milagro que necesitaban no caería del cielo, tenía que ser forjado con sudor y acero. Con esa certeza ordenó el último asalto técnico que neutralizó la columna enemiga. Fue un golpe directo a la logística, cortaron la alimentación de los relés, insertaron un virus disruptor en la red motriz de los autómatas y detuvieron la cascada de comunicación enemiga. La reacción fue inmediata, la maquinaria que dependía de esa red se volvió inútil, torpe, violenta en su desorientación. Muchos autómatas se inmovilizaron, otros explotaron por redundancia de sistemas. La escena que siguió fue de una violencia casi ritual, una purga mecánica de lo que no tenía alma. En medio de ese paisaje, la columna humana avanzó con paso firme y frío, como uno que barre la casa después de una paz rota. Las pérdidas fueron cuantiosas, pero la apuesta estaba ganada, habían impedido la ocupación total de la colonia. En el vértice posterior a la victoria, cuando los holofox comenzaron a levantarse y la luz del planeta mostró sus heridas con una claridad dolorosa, el comandante hizo un inventario que no aparecía en ningún informe oficial. Caminó por el hospital improvisado, tocó marcos de camas, recogió pequeñas pertenencias y las guardó en un cofre improvisado. Encontró la chapa de identificación, el destornillador, la fotografía chamuscada, y sobre todas las cosas, el objeto que la criatura había dejado como rastro emocional. Una mota de membrana que se había adherido a la tela de la camilla, una prueba de que algo de su naturaleza había tocado lo humano y había dejado marca. Esa mota fue guardada con reverencia, un relicario de la nueva alianza. La furia que había traído la guerra había sido conversada, reducida y reconfigurada para servir a un propósito superior, la preservación de lo que hace a la humanidad. Nadie se engañó sobre el costo. Nadie intentó escribir versos heroicos para los muertos. La victoria olía a ceniza y a metal, y a algo más, una certeza tímida de que la fe humana, practicada no solo en templos sino en actos concretos, había demostrado su poder. El amanecer posterior fue brutal en su honestidad, cuerpos esparcidos, edificios que parecían esqueletos, y en medio, la criatura recostada y respirando, como si la guerra le hubiera enseñado a valorar el silencio. La humana Medic sostenía su mano con cuidado profesional y con un afecto que no requería nombre. El comandante, desde la puerta, observó todo con la calma seca de un oficio cumplido. En su registro interno, archivó también la culpa, porque la victoria siempre lleva consigo la sombra de lo perdido. El metal recordó su juramento. Con la ciudad parcialmente en ruinas, llegaron las tareas que no salen en los teletipos: enterrar a los caídos, reparar las redes de agua, recuperar los cuerpos de los niños que habían quedado atrapados bajo los escombros. Estas labores eran tan militares como el combate, representaban la parte de un conflicto que decide si una comunidad seguirá existiendo. El comandante supervisó la reconstrucción con la misma disciplina con la que había comandado la defensa, pero con una paciencia nueva, más cercana a la de un albañil que sabe que una pared bien puesta durará décadas. La criatura fue trasladada a un recinto seguro dentro del hospital. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de cuidado y estudio. Científicos de la colonia, los que habían sobrevivido y los que habían sido convocados de otros puestos, trabajaron con la humana Medic para entender la biología de aquel ser. No hubo resultados espectaculares a corto plazo, solo avances pequeños y persistentes, mejoría en la membrana, reconocimiento de patrones básicos y, lo más extraordinario, una forma de interacción que podía leerse como aprendizaje.
La criatura respondía a la presencia humana, a la cadencia de las respiraciones y a la música que alguien llevaba un día a la sala, una melodía sin idioma que funcionaba como puente. En los meses posteriores, la colonia comenzó a recomponerse. Los nombres grabados en el muro del templo fueron honrados en una ceremonia austera. El anillo de bronce encontrado en las cenizas fue colocado en un nicho junto con otros pequeños objetos rescatados, formando un mosaico de pérdida y memoria. Las historias se convirtieron en leyenda, y la leyenda en costumbre. La espiral de metal que alguien había colocado junto a la camilla de la criatura se transformó en un símbolo aceptado por la colonia. No era una marca de superioridad sino de responsabilidad compartida. En la plaza central se erigió un memorial sencillo, una placa con 3 palabras en lenguaje corriente y religioso a la vez, que decía más o menos lo que cualquiera que hubiera estado allí comprendía sin hablar. La relación entre el comandante y la humana Medic quedó sellada en la práctica más que en palabras. Él le dejó un casco reparado y una insignia que había pertenecido a uno de los caídos, con la instrucción tácita de que ella la llevara solo cuando la necesitara para recordarse a sí misma la magnitud de lo hecho. Ella, por su parte, le dejó al comandante una carta, no para que la leyera en público, donde enumeraba pequeñas notas sobre las noches en que la criatura parecía soñar con estrellas. Esa carta la guardó el comandante en un bolsillo interior, junto con la mota de membrana y la foto chamuscada. La restauración de la red de comunicaciones permitió que la voz del niño en la radio volviera, pero esta vez no como un bucle entre estáticas sino como una señal más clara, modulada por otras voces que contaban historias de supervivencia. La radio se convirtió en un altavoz de memoria, se transmitían nombres, se contaban anécdotas, se recordaban promesas. Entre esas voces, la del comandante narraba con la compostura de quien ha visto mucho y decide hablar con la verdad del acabado. Esta vez no fue una llamada a la cruzada imperial sino un informe frío sobre aquello que habían decidido salvar. La criatura, con el tiempo, desarrolló una capacidad limitada para reaccionar a los cuidados humanos. Aprendió a seguir la mano de la médica, a reconocer el ritmo de un latido humano, a emitir un sonido semejante a una campana muy distante cuando algo le conmovía. Esos progresos abrieron debates éticos en la colonia. ¿Era un ser a proteger o una anomalía que ponía en riesgo nuevas órdenes? El comandante tomó la decisión de que aquello debía permanecer bajo custodia humana y de que su destino se resolvería por la comunidad y no por las máquinas del imperio. La elección fue política y moral, y requirió valentía porque implicaba desafiar doctrinas. En una escena de aparente calma, el comandante visitó el lugar donde había recogido el anillo de bronce. Lo sostuvo entre sus dedos y sintió el peso de las promesas. Lo colocó luego en la palma de la criatura, no como una forma de posesión sino como traza simbólica, un ancla para la memoria. La criatura no comprendió la institución del anillo, pero lo aceptó con la curiosidad de los que no han conocido cadenas y, con ello, hizo de la cosa un símbolo distinto, no era pertenencia, sino pacto. El comandante permitió que algunas noticias llegaran a la capital del imperio, no todo era controlable, pero la narración que él ofreció tuvo una cualidad importante, era sincera y contenía la dureza de la verdad. Habló de pérdidas y de la nueva criatura, de cómo su presencia había cambiado la manera en que la colonia se veía a sí misma. No se trataba de diplomacia manipuladora sino de un informe que, en su crudeza, sirvió para abrir debates que antes estarían clausurados. En la capital, algunos rostros se ablandaron, en otros, la rigidez permaneció. Así es la política, un campo de batalla que sangra menos pero donde resisten los intereses. La metáfora final del comandante sobre la guerra fue simple, había 2 formas de creer en algo. Una era la fe que se guarda en templos y la otra la fe que se practica en acciones que pueden romper los huesos. Él, que había visto ambos tipos, eligió el segundo como la forma de mantener viva la esperanza. En la plaza, cuando los nombres fueron leídos en voz baja, muchos de los sobrevivientes sintieron el peso de lo vivido y, a su manera, lo transformaron en ritual. Las pequeñas ofrendas en el memorial crecieron, una herramienta, una chapa, y la fotografía chamuscada.
Entre ellas, la mota de membrana fue colocada en una caja sellada, un recordatorio tangible de que en la colisión de especies la humanidad había elegido la compasión como táctica. El comandante, en la despedida que hubo para los suyos, caminó con paso que no ostentaba. No buscó aplausos, no pidió recordatorios. Su orgullo era de una especie dura y callada, el orgullo del que ha cumplido su deber y sabe que la paz que siguió es frágil como vidrio. En su cuaderno, en la última página que se dejó para notas privadas, escribió sin dramatismo un par de palabras que sintetizaron su aprendizaje. La frase, dura y honesta, se convertiría en latido para quienes la oyeran: no rezamos por milagros. Los hacemos sangrar. Fue su sentencia, humilde y cruel, y también su credo. El tiempo siguió. La criatura creció, no en tamaño, aquella criatura nunca fue gigante, sino en la confianza que depositaba en la poca gente que la había defendido. Las generaciones que crecieron en la colonia contaban historias que mezclaban lo técnico y lo místico, como la fragilidad de un ser fue enfrentada con la brutalidad de una guerra. Como una medicina humana se transformó en símbolo, como un comandante aprendió que la fe no siempre pide permiso para existir. Los niños jugaban con juguetes reconstruidos y con réplicas del anillo de bronce, sin entender aún que cada cosa era una reliquia de una elección. Con la distancia, la retórica del imperio se suavizó y cambió su discurso sobre las fronteras y las criaturas desconocidas. No fue un cambio absoluto ni perfecto, fue un ajuste táctico producto de la evidencia y de la presión humana. En la colonia, en cambio, el cambio fue más hondamente moral. Las prioridades desplazaron su centro hacia la protección de lo indefenso. No solo por sentimentalismo sino por la convicción de que un acto de misericordia es también un acto de defensa. El comandante, ya viejo en mirada y no tanto en años, visitó la plaza una tarde de otoño planetario. Vio a la criatura, ahora parte de la comunidad, moviéndose con cuidado entre grupos de niños que la miraban con asombro no exento de ternura. En su mano, el comandante sostuvo el casco reparado que había entregado a la médica, lo apretó con fuerza, como quien sostiene un amuleto propio. No profirió discursos. Su voz, que había narrado la batalla en confianza, quedó para la memoria de quienes lo conocían. Al alejarse, pensó en las pequeñas marcas que había dejado la guerra, el muro con las inscripciones, las fotografías, las piezas de metal. Todas ellas, juntas, conformaban una verdad innegable: la humanidad se había levantado y, en ese levantamiento, había encontrado otra forma de ser soberana. El silencio habló en nombre de Dios. No rezamos por milagros. Los hacemos sangrar. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida.